Pues en efecto, el segundo doblaje H del mes de Anime Negai ya llegó, y es el de la serie Shudengo Capsule Hotel, y aunque este estreno pudo haber sido opacado por otras cosas como Overflow o Yosuga no Sora, me llamaba bastante la atención cómo era que le iban a hacer por el tema de la duración, ya que los capítulos de esta serie duran la mitad que los de Overflow. Pero bueno, antes de ir con el doblaje en sí, vayamos con las generalidades. El doblaje de esta serie fue grabado en México, en los propios estudios de la plataforma, y entre las voces principales podemos escuchar a Carla Tovar como Minoria Aizawa. Ella también nació la voz de Leila en Log Horizon. Terminé dentro de la cápsula del señor Hadano. Qué incómoda situación. Disculpe, ¿cree que pueda prestarme su cargador? ¿Acaso ya es tan tarde? ¿Y el señor Hadano? Pudo haberme despertado. ¡No puede ser! ¡Llegaré tarde a la junta! Logré llegar a tiempo. Y Akihiko Hadano es interpretado por Héctor Mena, quien también nació la voz de Pop en Dragon Quest The Adventure of Dai. Sí, en la pared de atrás hay un enchufe. Oye, ¿sabes? Puedo verte. Dime, ¿acaso no te has dado cuenta de qué expresión tienes ahora? Pensé que no vendrías. Ven a la sala de vestuarios cuando estés lista. Y date prisa. De antemano una disculpa si las muestras de doblaje no duran tanto, pero les puedo asegurar que este video tendrá más líneas de diálogo que toda la serie. Pero ahora sí, vayamos con la misma. Como había comentado al principio, una de las cosas que más me llamaba la atención era cómo se iba a abordar el material por el asunto de la duración. Y es que al menos hasta ahora, cada animación de ese tipo que ha traído a la plataforma ha sido diferente en estructura, lo que obviamente termina repercutiendo en su tratamiento. Por ejemplo, tienes que en Eternity la duración de los capítulos era unos 15 minutos aproximadamente y las escenas subidas de tono duraban un poco más, pero estas apelaban a tener cierto tipo de detalle, lo que en la versión nativa convertía todo en un festival de gemidos y expresiones sin sentido. En donde para intentar hacer más natural el asunto se agregaron algunos cuantos diálogos que no desentonaban con las escenas, esto sumado a que había cosas que no se podían quitar, como que la intensidad de las expresiones tuviera que ir subiendo poco a poco, porque de vez en cuando se hacían acercamientos a las caras de los personajes, en particular al final. Por otro lado, Overflow es una serie que de raíz no tiene estos acercamientos, ni siquiera al final, y en general suele haber más diálogo en las escenas fuertes, lo que hace que sí o sí se tenga que seguir un tanto la línea de que el diálogo tenga que ser descriptivo. Pero el punto más importante para el tratamiento en español de dicha serie tiene que ver con que de raíz las voces de las chicas no son tan agudas, lo que termina de alguna manera por aterrizar el tratamiento a algo que no se sienta tan exagerado. Pero en el caso de la serie del Hotel Cápsula, las cosas son por demás distintas. Para empezar, la duración de los capítulos es solo de 3 minutos y si mi memoria no me falla, solo hay uno en el que no terminan en la cama o en la mesa o en donde sea. Porque literal para el protagonista cuando Minori respira es como si fuera el acto de sensualidad más grande con el que se pudiera encontrar y le es imposible resistirse. Pero bueno, entiendo que este material está más dirigido hacia mujeres y se nota, pero eso ya es tema para otro día. El caso es que a diferencia de Overflow donde no hay acercamientos a las caras de los personajes, en este caso sí las hay, lo que hace que sí o sí se tenga que seguir la línea de Eternity de hacer los sonidos cada vez más agudos, pero también hay otro detalle a tomar en cuenta, y es que la línea de los diálogos sigue siendo descriptiva casi todo el tiempo, no es algo que llega a sonar ridículo, pero pues es la tendencia de la protagonista porque es la que más suele hablar. Creo que todas las bases para el tratamiento de este H en particular se plantean bastante bien desde el primer capítulo. Lo primero es que en la versión original hay muchas ocasiones en donde la cámara cambia de lugar y los personajes están viendo a la nada, o antes de que encuentren miradas tienen la boca abierta y suelen voltear. Pues bueno, en la versión original esas partes están vacías, sin embargo en la versión en latino se opta por rellenarlas, o incluso cuando la cámara no cambia de ángulo, cuando los personajes hacen algún movimiento se optó por llenar esos espacios, lo cual en general queda bastante bien, de hecho le agrega un poco más de detalle a una obra que de por sí casi no lo tiene. Otro punto a tomar en cuenta es que la sincronización de labios está más que corregida en el tratamiento al español, y es que para estas alturas para nadie es sorpresa que en el anime en general, lo de que los labios de los personajes vayan de forma precisa con la voz no es algo que ocurre tanto. Y si eso ocurre en producciones de miles de dólares, obviamente va a ocurrir con producciones que son un tanto más precarias. Esto se nota en cosas un tanto sencillas, como que por ejemplo, en el capítulo 1 cuando están en la cápsula y el jefe termina besando a la protagonista, en la versión original la expresión que hace la chica parece como si tuviera simplemente la boca abierta, cuando para ese punto se supone que ya está besando al jefe. En la versión en latino la expresión no está, pero sí se puede escuchar que intenta hacerla, solo que para ese punto pues ya está besando a su jefe. Esa expresión me excita mucho.
Esto ocurre a lo largo de toda la serie y tiene sentido que ocurra en la versión original por cómo se produce el anime, pero me parece un detalle interesante que se cuidara ese aspecto y no se siguiera el audio enteramente, sino también al dibujo. Otra cosa que se define desde el capítulo 1 tiene que ver con los sonidos de fondo. Hay momentos de todos los capítulos en los que los protagonistas pues tienen la cámara sobre ellos, y en esos momentos es normal que se escuchen malas expresiones del personaje que están en primer plano, pero en la versión original los sonidos del otro personaje se pierden, cosa que no ocurre en la versión en español, ya que se escuchan un poco más fuertes. Esto se puede notar incluso en escenas donde no se están demostrando amor, ya que cuando la protagonista se da cuenta de que alguien más está durmiendo en su cápsula, los ronquidos de la persona que está ahí se escuchan más fuerte en español, a diferencia de su versión japonesa. Es como si se le hubiera subido un poco el volumen a los sonidos de fondo, solo para que fueran un tanto más distinguibles, lo cual me parece un detalle interesante. Dejando un tanto de lado el análisis y pasando al apartado de las curiosidades, de esta serie hay dos versiones, como ya suele ser costumbre, una que tiene las escenas subidas de tono cortadas y otra que no, pero en esas dos versiones, las protagonistas tienen voces diferentes. La versión que se encuentra en Anime Onegai es solo la que tiene las escenas, por lo que la protagonista pues solo tiene una voz. Y parece que al igual que con Overflow y otros estrenos venideros, pues solo van a tener esta versión, lo cual me parece un movimiento bastante lógico, porque sería entonces pagar por otra licencia la cual pues nadie va a ver en realidad, además de que habría que gastar en el doblaje. Una curiosidad adicional que encontré tiene que ver con el inserto que te lee el título del capítulo. En un principio, hasta el capítulo 6, este solo te lee el nombre de la serie. Una noche ardiente con mi jefe en un hotel cápsula. Episodio 1. Sin embargo, a partir del capítulo 7 hasta el final, este te lee el título de la serie y el nombre del capítulo, algo similar a lo que ocurre con Overflow. Una noche ardiente con mi jefe en un hotel cápsula. Episodio 7, rebotando en el escritorio en Yucatán. ¡Ay, no! ¡El espectáculo de fuego! Con el asunto de los honoríficos y demás, supongo que para trasladarlo, hicieron que la protagonista se refiera a su jefe todo el tiempo como señor Hadano. Ahora sí, siguiendo con el análisis, hay una parte que sí o sí se trasladó a la versión en español, y tampoco es como que se pueda hacer mucho con eso, me explico. Como ya había comentado antes, a diferencia de Overflow, aquí sí hay acercamientos a las caras de los personajes, en particular a la chica, cuando ésta hace alguna expresión o gemido, por lo que se tiene sí o sí que seguir al dibujo, lo que hace que por momentos sí lleguen a sonar igual de prolongados y un tanto exagerados como en la versión original. Hasta este punto no he hablado prácticamente nada de las voces. Con respecto a la voz del protagonista, esta es mucho más gruesa que en la versión original, y de hecho me parece un cambio a favor del tratamiento en español, más que nada porque remarca aún más el tema de la diferencia de edad y de la autoridad. Creo que si pudiera describirlo de una manera rápida es que suena un tanto más imponente e incluso un tanto rudo, ya que en la versión original más que nada parece indiferente, y que le habla de una forma un tanto déspota a Minori. Hablando de esta última, su voz me pareció más que acertada. En la versión original ocurre algo en muy pocos momentos. Hay veces en las que cuando la chica termina de hablar, esta lo hace de una forma en particular. La mejor forma en la que la puedo poner en palabras es como si hiciera un puchero al final, aunque esto no esté reflejado directamente en la animación. En latino esto también suele ocurrir pero en momentos en particular, pero creo que desde el principio la voz de Minori suena un tanto más frágil que en su versión japonesa, y sumado a la voz más grave del protagonista, sirve para hacer un contraste más grande. En general creo que llega a sonar un tanto más sumisa en español, y dejando de lado las escenas fuertes suena un tanto más infantil. Hubo algo que no me terminó de encantar, y es que hay momentos en los que algunas expresiones son un tanto exageradas, esto hablando fuera de las escenas subidas de tono. Como había comentado antes, hay ocasiones en las que los personajes voltean o su expresión facial cambia, y en el doblaje se opta por meter alguna expresión o un qué, pero en algunos momentos estos suenan un tanto exagerados, incluso es como si no fueran con el tono de la conversación, o si se hubieran puesto por aparte. Por ejemplo, en el capítulo 9, cuando Minori habla con el rubio después de jugar con la máquina de peluches y ésta le habla, su expresión al voltear es un tanto exagerada. Perdóname, hice que me acompañaras hoy. No, descuida. Yo también lo disfruté, pero es que... ¿Ah? Lamento lo que pasaste por mi diseño. Y como dato adicional que se me olvidó meter en las curiosidades de hace rato, en el capítulo 7, cuando la protagonista está encima de Akihiko con el kimono y habla sobre lo que está sintiendo en ese momento, el personaje habla en su cabeza, es decir, es algo interno. En la versión original no tiene ningún efecto, sin embargo, en la versión en español se decidió poner un efecto como de eco al final de sus frases. Es el típico efecto que suelen tener los personajes de anime en esos monólogos internos. No sé si lo agreguen en otros momentos en particular, pero al menos yo me pude dar cuenta ahí. En general, ese tratamiento se distingue de otros a final de cuentas por lo diferente que es la serie.
y termina por corregir algunas cosas de la versión original. Hay otras que pues se siguen arrastrando porque son parte del material original y es prácticamente imposible cambiarlas. Pero de alguna manera termina por destacar por lo que hace y lo que conserva. Diría que por mucho, esta es de las series que más se me hace difícil de abordar, ya que pues el material no es como que te dé demasiado para hacer cambios o realizar alguna improvisación. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.